Hola amigos de San Juan TV, nuevamente con ustedes, Elibet Karina Gutiérrez, un poco ronquita por los cambios de estación y el poco cuidado, donde la recomendación ya hemos hecho algunas cápsulas muy interesantes sobre el uso de la miel y el propóleo, que son cosas que nos van a favorecer mucho a que esto mejore, y una raíz fabulosa que es el jengibre. Además, no abusen de ella porque decían los viejitos, decía mi abuelita, que es muy caliente para el intestino. Créanme lo que sí es, pero es una maravilla mezclado con miel y limón, el mejor remedio para mejorar este problema. Aguas con las calorías, o quienes tienen problemas de azúcar, tengan cuidado, que vaya. A mí me ha funcionado muy bien, aunque luego la colitis estuvo un poquito mal. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que surgió de algunas preguntas que me hacen de repente algunas personas. A veces vas con el doctor, o a veces escuchas en algunas publicaciones, sobre todo en las redes sociales, que te dicen, no comas harinas. Ah, caray. Y me preguntaban, bueno, ¿qué es cuando dices no comas harinas? Inmediatamente todo el mundo piensa es no comas cosas de trigo. Pero si entendemos estrictamente qué es una harina, harina es un polvo que resulta de la molienda de un grano o de una fécula, de una semilla o de una fécula seca. Entonces podríamos tener harinas no solo de trigo, que es en la que todo el mundo piensa y en la que siente que es lo que está prohibido, todo lo que está hecho de harina de trigo. Y no, pues harinas podemos hacer de trigo, podemos hacer de maíz, en algunos países se usa el centeno, se usa la cebada, se usa la papa para hacer harina también, podemos hacer harina de arroz, de muchísimos cereales serían las harinas. En el momento que nosotros queremos dar esa indicación, si tú viniste con el nutriólogo, claro que no te vamos a decir deja de comer harinas, te vamos a decir, vamos a modificar el consumo del grupo de cereales. Y entonces es que la modificación sería diferente. Si tú recuerdas el plato del bien comer, incluso el nuevo, hay una sección color amarillito que es donde tenemos los cereales y los tubérculos, que todos estos son los alimentos con fécula o feculentos. La fécula en la papa, claro que la vas a ver, inmediatamente la alcanzas a ver, el almidón. En camote o yuca también lo vas a ver, y la yuca es muy comúnmente conocida o comida como tapioca. Ahí vamos a tener féculas, y esas pertenecerían teóricamente cuando te dan la recomendación a las harinas. Vamos a encontrar, por ejemplo, el maíz en todas sus variedades. Vamos a encontrar el maíz como tal, como maíz, y lo vamos a encontrar como la harina en las tortillas, en la masa, que esa sería una harina. Estoy hablando de harina cuando está seca y la compras en la bolsa, pero la masa es lo mismo que lo que compraste en la bolsa. Hablaremos de eso más adelante. Igual, dentro de ahí puedo encontrarme el pinole antes de que le pongas el azúcar, que es harina de maíz tostada. Esa es la diferencia, el maíz está tostado. Vas a encontrarte a la maicena, que la maicena es la fécula del maíz, donde le quitaste el germen y la cascarilla, que sí la tiene la harina nixtamalizada, y se molió en seco. Se molió y se secó. Ese sería otro tipo de harina, y es harina de maíz. Y está la harina de trigo, que tenemos muchas variedades, y de esas variedades vamos a producir diferente tipo de alimentos. Hay diferente harina para hacer las pastas o los extruidos que tienen formas, que es un trigo duro que nos va a dar esa consistencia, y vamos a tener harina para hacer galletas, para hacer tortillas, para hacer panes que tienen diferentes consistencias. Entonces, aquí hay que puntualizar. Cuando tú tienes una recomendación de no comer harinas, hay que preguntar por qué es la recomendación. Porque si es para control de peso, lo mismo da que no comas un pan o un bolillo a que no comas tortillas, porque pertenecen al mismo grupo. Pero si la recomendación va más allá, donde estoy pensando en los componentes del alimento, entonces si te dicen tienes intolerancia al gluten, entonces sí estamos pensando en los alimentos o las harinas que tienen gluten. ¿Cuáles son? Resulta que tienes problemas con la histamina, entonces tengo que pensar en algún tipo de harina que puede estar aumentando las cantidades de histamina. Es muy diferente lo que vamos a consumir dependiendo de la recomendación. Por eso cuando tú lo leas en las redes sociales, híjole, ve con tu médico o con tu nutriólogo de confianza para que te hagan la recomendación. En la siguiente cápsula les voy a platicar un poquito más de cómo se obtienen las harinas y los usos que tenemos de cada una de ellas en casa y en la industria alimentaria. Nos vemos en la siguiente cápsula.